se conoce su impedancia acústica, se conoce todos los parámetros, se pone a una cierta frecuencia, se calibra a una cierta frecuencia y entonces ya que se está calibrado, entonces ya pueden medir, por decir, en una placa, lo que hacen es poner en una placa o puede ser también en cemento, depende de lo que quieran, lo que quieran poner. En la parte de abajo van a poner ya sea el transmisor o el receptor y acá en la parte de arriba también van a poner, vamos a decir que aquí es el transmisor, ¿no? Y acá está el receptor. También se puede poner esquinado, pero va a haber un problema ahí se pueden filtrar algunos armónicos. Bueno, así es como, y así, bueno, se tiene que hacer a lo largo de la placa, hacer varias muestras y ver si no tiene algún defecto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros, bueno, cuando por ejemplo, tenemos aquí el transmisor, empieza a mandar la onda hacia el receptor y de repente por aquí se encuentra algún defecto, ¿no? Se encuentra algún defecto, aquí no lo hemos visto, pero lo vamos a ver en las próximas lecturas, lo que es la difracción. Eso no lo vimos porque hay mayores aplicaciones en la óptica, entonces lo dejé para óptica. Hay varias cosas que dejé para la óptica, que sí vimos superficialmente, por ejemplo, la ley de Snell, la vimos muy superficialmente, pero eso lo vamos a aplicar más en óptica. Bueno, les decía que aquí hay algo de difracción, se provoca una difracción por cada defecto que hay de ciertos milímetros, ¿no? O de cierta longitud. Y se dice que en la difracción es donde esta ruptura, digamos, o defecto de la placa es una distancia de. Lo que nos interesa es que la distancia de esa ruptura sea aproximadamente el tamaño de la longitud de onda, de la frecuencia que vamos a utilizar. Por lo tanto, vamos a decir que esto va a implicar entonces que la frecuencia que necesitamos para saber si hay un defecto del tamaño superior al milímetro, la frecuencia debe ser, vamos a utilizar lo que ya hemos venido utilizando de velocidad del sonido en ese material y la longitud de onda. Ya sabemos que, por ejemplo, la velocidad del sonido del metal es de 5,000 metros segundos a la menos 1. Y la longitud va a ser, como les decía, la difracción se va a aproximar mucho a la distancia, por lo tanto, vamos a aproximar que esta D sea aproximadamente la longitud de onda, donde se da cuando se da esto, se tiene la máxima dispersión de ondas. Entonces, vamos a decir que es aproximadamente la longitud de onda a lo que es 1 milímetro, o sea, 10 a la menos 3. Entonces, la frecuencia para que podamos detectar una falla, aquí le voy a poner unas ondas, es en ese caso sería 5 por 10 a la 6. 5 por 10 a la 6. Aquí son milímetros, perdón. Aquí son metros. Se va a cancelar y entonces nos queda hertz. 5 por 10 a la 6 hertz, que es igual a 5 megahertz. No se les olviden lo que son los pronombres, no, prefijos, perdón, prefijos mega, kilo, no se les olvide eso. Aquí son 5 megahertz. Entonces, para saber
un defecto más o menos de 1 milímetro para conocer el defecto de aproximadamente 1 milímetro. Se necesitan frecuencias del orden de 5 MHz. Claro, esto puede variar si queremos saber unos defectos menores o mayores. ¿Sí? Bueno, esto es para ver los efectos en una estructura. Ahora vamos a ver bueno, dice el ejemplo 9.2, dice, en ecografía se llegan a usar, perdón, se llegan a usar sonidos de hasta 3 MHz. Eso si lo recuerdan bien, eso lo pusimos en el lectura 9.1. ¿Cuál es el límite de resolución de esta técnica? Velocidad de sonido en el agua, 1500 metros segundos a la menos 1. Bueno, nuevamente, vamos a poner aquí solución. Aquí, bueno, nuevamente, la resolución está determinada por la difracción. Que hasta ahorita, bueno, no hemos visto nada de difracción, pero no es necesario ahorita para nuestro problema saber más que la difracción se da en una rendija, ¿verdad? Una rendija muy pequeña, donde vienen frentes de onda y empieza a hacer esto. Ajá. Esa es una difracción. Entonces, precisamente, bueno, ese fenómeno también en cualquier tejido o en cualquier superficie se da un poco la difracción. Entonces, va a estar limitada precisamente por eso, por la resolución va a estar determinada por la difracción. Entonces, límite, vamos a poner límite de resolución, límite de resolución, creo que no se entiende bien. Es que no parecía L. Resolución, límite de resolución, digamos LR, va a ser aproximadamente la distancia que sabemos que es el ancho de esta rendija, y esto va a ser aproximadamente la longitud de onda, ¿no? Entonces, esto implicará entonces que el límite de resolución va a ser aproximadamente la longitud de onda, y esto va a ser la velocidad partida por la frecuencia. La velocidad sabemos que son 1500 metros segundos a la menos 1, y la frecuencia es de 3 megahertz, o sea, 3 por 10 a la 6. Vamos a ponerle segundos a la menos 1 para que se eliminen estos dos y nos quede 1500. Bueno, nos va a quedar 5 por 3, 15, ¿no? 5 por 10 a la 5 por 10 a la menos 4 metros. Por lo tanto, límite de resolución
es aproximadamente, vamos a poner, esto está en metros. Si lo pasamos a milímetros para darnos una idea de cuánto es el mínimo error que puede tener este aparato, sería 0.5 milímetros, o sea, medio milímetro. Bueno, ese es el límite de resolución. Lo mínimo, también es lo mínimo que puede dar, ¿sí? O sea, puede detectar objetos de un mínimo de 0.5 milímetros. Bueno, esto es importante porque saber cuál es el límite de un aparato de ecografía, porque, bueno, ahí se pueden dar algunos errores y es algo muy delicado. Bueno, si no hay preguntas, pasamos rápido al tercero. Pensé que iba a ser más tardado, no es más rápido. A ver. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de proseguir. Creo que no, ¿verdad? Bueno, bueno, este quizá no es tanto del ultrasonido, pero es un buen ejercicio ese también, miren. Dice, el límite para el sonido audible, sabemos que es de 10 a la menos 12 watts metros a la menos 2. Bueno, use la ecuación de intensidad y amplitud de presión para convertir esta a la amplitud de oscilación de presión en el aire. Usando, sabemos cuál es la impedancia acústica del aire, que es de 400 pascal segundo metro a la menos 1. Y después compárelo con 10 a la 5 pascales, que es la presión atmosférica, y con 5 por 10 a la menos 6 pascales, la cual es del orden de la amplitud de las variaciones de presión aleatorias en el aire debido al movimiento térmico. O sea, es lo mínimo, esas amplitudes son variaciones de presión debido al cambio térmico, o sea, a la temperatura. ¿Sí? Y lo que nos interesa saber aquí es si son, pues si son, se deben tomar en cuenta o no se deben tomar en cuenta estas variaciones de térmicas, ¿no? Son las oscilaciones de presión pequeñas. Realice el mismo análisis para el límite del dolor, que es la intensidad igual a 1 watts metro a la menos 2. Bueno, sabemos que vamos a ponerle aquí solución. Y bueno, la ecuación a la que nos hacen referencia es la que tenemos, la intensidad es igual a un medio de la presión. Bueno, esta es la amplitud de presión, vamos a ponerle por 0 para que no nos confundamos, partido por Z, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar, primero que nada tenemos que sacar eh, nuestra presión, la vamos a despejar, nos va a quedar, esto ya lo hicimos en algún ejercicio, 2i z, 2i z y raíz, ¿no? Lo que tenemos que hacer es primero sacarla por ejemplo, para la 10 a la menos 12, ¿no? Que esto creo que lo habíamos hecho en alguna ocasión. Eh, Vamos a tener 2 por la intensidad, que es 10 a la menos 12 watts metro a la menos 2, y por la impedancia acústica, que son 400 pascal segundo metro a la menos 1.
tenemos entonces que nuestra presión, ¿cuánto da esto? A mí me da como 2.828 por 10 a la menos 5. Ok, 2.828 por 10 a la menos 5. Ok, esto, no, bueno, nos va a dar pascales. Ahora tenemos esto para el límite, ¿no? El límite de sonido, ¿no? Límite de sonido. Ahora lo comparamos con la presión atmosférica y vamos a tener 2.828 por 10 a la menos 5. Bueno, lo voy a poner, pero pues se van a eliminar. Espérenme. Y aquí vamos a poner, sabemos que la presión atmosférica nos están dando ahí que son 10 a la 5, ¿no? Que es más o menos 1.03 por 10 a la 5, pero vamos a aproximarlo a 10 a las 5 pascales. Entonces, esto nos va a dar 2.828 por 10 a la menos 10. Por 10 a la menos 10. Ajá. Entonces, si nos damos cuenta, eh, realmente la presión que tenemos en el límite inferior es esta veces la presión atmosférica, ¿sí? Esta cantidad veces es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeño comparado con la presión atmosférica. Pero ahora vamos a hacer lo mismo, pero a comparar la presión, la amplitud de presión en el oído, bueno, en este límite, compararlo con la presión térmica debido al movimiento térmico. Entonces, comparamos 2.828 por 10 a la menos 5 pascales. Acá me faltó pascales también. A ver, aquí la presión térmica es de 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6, también pascales. ¿Cuánto nos daría eso? A mí me dio 5.65 por 10. Bueno, nada más 5.65. Sí, 5.65 efectivamente. Entonces sí, es 5.65 veces la amplitud de la variación térmica, ¿no? De la térmica. Entonces, se dan cuenta aquí sí es un poco más, pues sí afecta un poco más para presiones pequeñas, que es una presión muy pequeña. Sí puede ser comparativo, sí puede, sí las presiones sí se pueden detectar, pues, por parte del oído. Pero ¿qué pasa con el límite del dolor? Bueno, primeramente, espérenme, porque ya sé, así que vemos aquí. Hacemos esto para el límite del dolor, vamos a poner aquí separar, ¿no? Para el límite del dolor, tenemos P0 igual a 2 veces por un watt metro a la menos 2 y por 400, seguimos con 400 pascal segundo metro a la menos 1.
Ahí, estos rayitas. La presión, ¿eso cuánto nos da? 28.284. 28.280, 28.28, ¿no? Lo ponemos con dos cifras significativas. 28.28. Ahora vamos a compararlo con la presión atmosférica, que es 28.28 pascal. Ah, sí, es pascal. Y la presión es de 10 a la 5 pascales, que se elimina, pues. Y nos queda 28.28 por 10 a la menos 5. Ajá. Entonces, como vemos aquí también es pequeña la variación. Puedo decir que no es muy, pues muy relevante. Veamos qué sucede con los cambios de presión de esta con la presión térmica, debido al movimiento térmico. Tenemos 28.28 y acá tendremos, acá está, 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos da eso? Disculpe, abajo de la presión, ¿es que presión térmica o algo así? Sí, presión térmica. Gracias. Sí, nada. Es 5.656 por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Ajá. Aquí tenemos. Por lo que concluimos que son despreciables las variaciones. Son despreciables las variaciones térmicas a grandes intensidades. ¿Qué quiere Sí. decir con despreciables? Sí, que si hay cambios, si hay cambios, por ejemplo, a grandes intensidades, hay cambios por ejemplo, en esas vibraciones térmicas, en esas oscilaciones térmicas, no afectan a las intensidades grandes, sino solamente a las intensidades pequeñas. Bueno, está más, como vimos acá, está más aquí lo vimos, ¿no? Es 5.65, o sea, sí se ve un poquito más cercano, o sea, es muy comparable. Aquí en este caso ya no es tan comparable, ya es muy, muy pequeño. A intensidades muy, muy grandes, variaciones de presión o más bien de térmicas de temperatura no afectan las amplitudes de presión de un sonido cualquiera, pero de una intensidad mayor. Nos estamos yendo a los dos límites, al límite del límite del dolor y el límite mínimo, ¿no? O sea, el mínimo perceptible. Entonces, en el mínimo perceptible sí es más, puede afectar más los cambios de temperatura, las oscilaciones que se crean por cambios de temperatura, que ya para intensidades mayores, que estamos ya hablando del límite del dolor, ¿no? De intensidades de más o menos de 120 decibeles. Ya no es es muy despreciable ya las variaciones térmicas. Sí, ya entendí. ¿No? Entonces, pero es que el resultado entonces debería ser el de la comparación entre la presión y la presión térmica, debería ser a la menos 6, ¿no? Porque ahí tiene una a la 6.
Ah, sí, pero bueno, a las 6 es precisamente porque la variación térmica es 5 por 10 a la menos 6, entonces lógicamente sí te debe dar a las 6. Ah, sí, ya, Y aquí como, es que hice mal la operación. Se me olvidó el signo. ajá, Sí, 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 está el bien. signo, exacto. Sí, el signo, exacto. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer un ultrasonido. Vamos a hacer un ultrasonido sencillo, pero es el principio básico de cómo hacer un ultrasonido, de los aparatos que utilizan ultrasonido. Nada más que nosotros lo vamos a usar solamente para 3 datos, por eso no va a salir así, o sea, no crean que aquí va a salir el tejido, ¿no? Por ejemplo, nos va a salir un feto aquí en nuestro dibujo, ¿no? No, para hacer eso necesitaríamos pues hacer pues muchas muestras, unas 100 muestras o más. Aquí lo que quiero mostrar es cómo funciona, ¿verdad? Como tenemos 3 muestras, por ejemplo, vamos a leerlo y ahorita hablamos, ¿no? Supongamos que envías un pulso de ultrasonido corto dentro del cuerpo en un tiempo igual a 0 y observas ecos en un tiempo posterior, claro, t igual a 31, 79, 95, aquí es microsegundos. Ajá. Aquí, como les decía, son nada más tres datos, o sea, pero es básicamente cómo funcionan los ultrasonidos. ¿Qué tan lejos de la fuente están estos tejidos? Estamos hablando de las fronteras, donde suceden exactamente donde suceden los fenómenos de transmisión, reflexión, etcétera, etcétera. De que uno tiene una impedancia acústica 1 y otra impedancia acústica 2, etcétera. Esas son las fronteras. A asumir velocidad del sonido 1540, velocidad del sonido 1540 metros segundos a la menos 1 en cada tejido e ignora la atenuación. Vamos a suponer que no hay atenuación. Dibuja una línea correspondiente al eje X. Aquí está, ya la dibujé. Bueno, la copié. En X igual a 0, que es donde se ubica el ultrasonido, en la fuente de ultrasonidos. Y vamos a dibujar además un punto en la posición correspondiente a cada frontera. Ajá. Con eso habrás creado una imagen de ultrasonido unidimensional usando modo B, donde cada punto, brillo o punto brilloso en la imagen representa una frontera entre tejidos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra grafiquita, pero ahorita lo hacemos. Primero tenemos que determinar aquí en nuestra gráfica vamos a tener entonces nuestra distancia, ¿no? Nuestra distancia X. Ajá. Y aquí en el punto 0 vamos a tener el aparato, ¿no? El aparato, la fuente de ultrasonido, se va a ir así la onda y va a ir rebotando, ¿no? Va a ir rebotando a cierta distancia. Para saber la distancia, vamos a poner aquí, entonces, solución. Para saber la distancia, se utiliza de los creadores de distancia es igual a velocidad de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo entre 2. ¿Por qué entre 2? ¿Por qué entre 2? Si yo me acuerdo de mi clase de cinemática, era velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Y si despejo, me queda que la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? ¿Y por qué aquí entre 2? A ver, piénsenle un poquito. Porque se refleja.
¿Cómo? Porque se refleja. Exacto, ¿verdad? Porque es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta, entonces por eso es entre 2. O sea, todo lo que recorre tiene que ser entre 2 porque el ultrasonido manda el pulso y luego se refleja, entonces lo tenemos que partir entre 2. Entonces, para nuestro tiempo 1, vamos a poner nuestra distancia 1, vamos a tener los 1540 que tenemos ahí, 1540 metros segundos a la menos 1, por el tiempo, que es tiempo 1, sería 31. 31 microsegundos quiere decir 31 por 10 a la menos 6 segundos. Y esto lo vamos a partir entre 2 y nos va a dar la distancia 1. ¿Cuánto da 1540? Bueno, ¿cuánto da esta cantidad? A mí me da como 8.37 por 10 a la menos 3. A ver, espérame. No se vayan a confundir, aquí es 1500, ¿eh? Aquí falta un 1. Bueno, sí se veía, pero no se veía tanto. Es como 1540. Y este es un paréntesis. Bueno, da como 0.02387. 23 por 10 a la menos 1. 0.0 me dijiste, 200.238, algo así, ¿no? Sí, Que es, bueno, esto sería en metros, ¿no? Que está vamos a ponerlo en milímetros. Acuérdense que son microsegundos, o sea, es muy pequeño. Vamos a ponerlo en milímetros, que son 23.8 milímetros. Ajá. Bueno, para nuestra distancia 2, vamos a tener los 1540 metros segundos a la menos 1 por 79 por 10 a la menos 6 segundos y otra vez entre 2. Voy a poner acá abajo porque si no, no me da. Distancia 2. Cero punto cero 608. 608. Muy bien. Estos serían metros. Y en milímetros sería 60.8 milímetros. Ok. Ya tenemos dos datos. Este es uno y este es otro. Y ahora vamos a poner el último. Disculpe, me perdí. ¿En qué te perdiste? Dime. En el 0.023, no sé por qué se convierte a 23. Porque son metros y acá son milímetros. Ah, perdón, gracias. Ajá, nada más lo pasé en milímetros. Es porque, como les decía, como son, estamos hablando de microsegundos, o sea, son cantidades muy pequeñas. Entonces, para poderlo ahorita graficar, lo vamos a graficar en milímetros, ¿sí? X en milímetros, acá lo vamos a poner en milímetros, Gracias. para visualizarlo mejor. Bueno, el último es de, a ver, acá está arriba, 95. 95 por 10 a la menos 6 segundos. Y acá tenemos
entre los. Entonces aquí le ponemos la distancia 3. ¿Cuánto da esto? 0.073. 0.073. Ok, metros, que eso sería 73 milímetros. Ujú. Bueno, ya tenemos nuestras distancias que obtendremos, donde obtendremos un tejido. Eso nos va a aparecer en la pantalla. Claro, como les decía, esto es como dicen, este es el tipo modo B, pero es unidimensional. Por lo regular son bidimensional los ultrasonidos normales. Aquí ya podemos ver, por ejemplo, se puede ver un feto, pero necesita muchas trazas, ¿verdad? Muchas trazas. O sea, no, aquí está más, utilizamos 3, yo creo que se necesitan unas 1000 o quién sabe cuántos. Si estamos hablando de microsegundos, se pueden generar hasta miles o hasta millones, ¿no? Y entonces sí tendríamos una imagen. Vamos a poner, como dice, puntos brillantes, vamos a poner un amarillo. Y lo vamos a ir acá. En el primero, dice que en 23.8 tenemos un punto. Entonces vamos a ponerlo 20, tiene 5 esta cosita. Aquí son 22, entonces 23 debe estar por aquí. Vamos a poner aquí, por aquí, por aquí. Vamos a poner un punto brillante así. Ándale, algo así. Luego tenemos en 60.8 tenemos otro. 60, muy cercano al 60, entonces lo ponemos por aquí, por aquí. Vamos a poner un punto brillante. Ajá. Y el tercero va a ser el 73 milímetros. Le vamos a poner por aquí. Bueno, pues como les decía, aquí se crea el ultrasonido. Va a detectar, por ejemplo, aquí, ida y vuelta, va a detectar el primer tejido, la primera frontera. Después, en un segundo pulso, vamos a tener aquí la segunda frontera. Nos va a regresar el eco. Y el tercero va a estar acá. Entonces esto, si lo hacemos en 2 dimensiones, pues nos puede formar cualquier cosa, ¿no? Cualquier tejido, un pulmón, lo que queramos nosotros saber. Entonces, así básicamente, bueno, ese es el principio de un ultrasonido tipo B. Como verán, o sea, en cuestión de cálculos es sencillo. Voy a dejarles unos cálculos sencillos para... Esto por lo regular lo hago en clase, pero esto me gusta mucho que participen pues todos. Entonces, lo que se va a hacer, por ejemplo, vamos a hacer otro ultrasonido, pero ese va a ser en 2D, pero va a ser algo muy parecido. Primero se tiene que armar una tabla, y después de la tabla pues ya se pone X y Y, ¿no? Se pone X en milímetros y Y también en milímetros, pero tenemos que hacer ahí algo más completo, ¿no? Pero bueno, prácticamente es igual. Igual nada más entenderlo un poco, ¿no? Y hacer un poco de cálculos como esto que estamos haciendo. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Creo que no estuvo fácil. Todo sencillo, ¿no? Y ya en el de 2D, pues no se alcanzan a ver qué tejido es, pero sí se puede ver un poco más, ¿no? Pero bueno, este es el principio básico. Bueno, pues no sé si hay algún comentario. Mm,